El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad, que, debido al envejecimiento demográfico, aqueja a un número mayor de personas. El tener información sobre este padecimiento nos permite reconocer oportunamente sus síntomas y tratarlo adecuadamente. Hoy, en Cuidando mi Salud, el Día Mundial del Alzheimer. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 22 de septiembre del año 2021. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo como siempre el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como ya lo vio al inicio, el día 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Para ello, pues tenemos dos invitados muy especiales esta mañana que, bueno, estaremos a lo largo de esta hora platicando sobre este tema tan importante que aqueja a muchas personas. Y bueno, doy la bienvenida con mucho gusto a la doctora Luz María González García. Ella es encargada de despacho de la dirección del Hospital de Psiquiatría Gustavo León Mujica. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por su invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctora, también saludo con mucho gusto al doctor Santiago Paulino Ramírez Díaz Torre. Él es profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Muchas gracias por tu invitación y hablemos de Alzheimer. Perfecto. Y bueno, como ya sabe la dinámica, aquí se presentan un poquito de lo que sus estudios, dónde los realizaron, en qué están trabajando actualmente, doctora. Sí, bueno, yo realicé mis estudios de medicina general precisamente aquí, en la hoy Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, orgullosamente, y mi especialidad de psiquiatría la hice en la Benemérita Universidad de Puebla. Ahí fue donde hice mi especialidad en lo que es muy conocido el hospital Rafael Serrano como el Batán. Muy bien. ¿Y ahorita se desempeña? Actualmente tengo poco tiempo desempeñándome en el cargo de la dirección del Hospital de Psiquiatría. Previo a eso, duré 13 años a cargo de una MK en Rincón de Romos. Y pues he estado, antes de eso estuve en un pabellón de psiquiatría que la verdad no sé por qué dejó de funcionar, que estaría muy bien precisamente para estos pacientes con Alzheimer. En el tercer milenio y bueno, en cuanto salí de la especialidad me he estado enfocando a lo que es la psiquiatría, que es para mí algo hermoso. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctor Santiago, si nos comenta también, por favor. Sí, yo también soy egresado aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de medicina. Y después de aquí me fui a la Ciudad de México a hacer un par de años en medicina interna en el Hospital ABC. Y hice geriatría en Madrid, en la Universidad Complutense, donde tuve la oportunidad de doctorarme y hacer la subespecialidad en enfermedad de Alzheimer y demencias asociadas. Posteriormente regresé aquí a Aguascalientes, soy maestro de geriatría, 10º semestre de la universidad desde hace 10 años. Y médico de atención privada y me dedico a la investigación también, como dices, a la investigación clínica relacionada con la memoria y con las demencias. Perfecto, sí. Doctor, muchas gracias. Pues vamos rápidamente a un video que habla pues de esto, de lo que es el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento neurológico que afecta con mayor frecuencia a personas desde los 65 años en adelante. Su principal característica es el deterioro paulatino de la memoria. Otros problemas que suele acarrear son depresión, apatía, aislamiento,
irritabilidad, agresividad, desorientación, pérdida de la inhibición y cambios de humor. El Alzheimer es la forma más común de demencia y es irreversible. Sin embargo, se puede desacelerar su progreso por un tiempo determinado con medicamentos especializados. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta con especialistas para el diagnóstico del Alzheimer. Llama a Medicina a Distancia para más información. Muy bien, pues me gustaría comenzar ahora con usted, doctor, que nos platique un poco sobre pues esta enfermedad, de qué se trata, qué es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad de nuestro sistema nervioso central que va degenerando en el tiempo, ¿sí? Es una degeneración de la parte de nuestro cerebro donde tenemos algunas funciones como la memoria, porque el Alzheimer vamos a ver cómo no es solamente memoria, es uno de los síntomas pivotes, pero también tiene que ver con la concentración, tiene que ver con el aprendizaje que es memoria, tiene que ver con el cálculo, inclusive con el juicio y razonamiento de las personas, orientación, etcétera. Esta parte de nuestro cerebro, que es el lóbulo temporal y el hipocampo, se va degenerando porque algunas proteínas, ¿sí?, no están funcionando de forma adecuada. De hecho, son dos proteínas las que se involucran en esta enfermedad. Una se llama proteína tau y otra se llama proteína precursora de amiloide. Las dos, vamos a decir que funcionan mal, se empiezan a acumular y entonces el cerebro pues empieza a, vamos a decir, a hacerse más pequeño. Empieza a haber una atrofia, ¿sí?, o una degeneración o involución de esta parte del cerebro. Y como esta parte del cerebro, su función va a ser memoria y algunas otras funciones cognitivas, pues los síntomas pivote de la enfermedad pues son la pérdida de la memoria. Comienza más o menos su incidencia a los 60-65 años de edad. Antes de esto es extremadamente raro. Hay una cosa que se llama Alzheimer temprano familiar, que es una enfermedad de Alzheimer pero ligada a nuestros genes. Esta aparece 40-45 años, es menos de 1 de cada 1000 pacientes, o sea que es muy rara y se da en familias. Aquí en Aguascalientes hay identificadas unas 5 o 10 familias solamente, ¿sí? Del que estamos hablando ahorita es el Alzheimer tardío no familiar, que es el que digo que se empieza a los 65 años de edad y conforme avanza la edad, su incidencia va aumentando de forma exponencial. Tanto que a los 70-80 años ya tenemos más de la mitad, ¿sí?, que tienen algún síntoma que pudiese ser Alzheimer, ¿sí? Más de la mitad de las personas de 70 años pudiesen tener esta enfermedad en cualquiera de sus estadios. Por supuesto, no nomás hay Alzheimer severo, que es el que más le tenemos miedo. Actualmente, gracias a Dios, tenemos oportunidad de hacer un diagnóstico temprano con un tratamiento oportuno. Podemos hacer diagnósticos con una valoración en consulta y ayudados por biomarcadores que pueden ser de imagen o pueden ser de sangre o líquido cefalorraquídeo y poder dar un tratamiento certero desde el inicio y así retrasar la evolución. Entonces, actualmente tenemos un Alzheimer que puede ser controlable y que puede ser que esos pacientes no estén solos durante el transcurso de la enfermedad porque, como sabemos, no se cura, es una enfermedad crónica y va a durar toda la vida. Muy bien, doctor, gracias. Doctora Luz María, ¿en quién se presenta más, en hombres o en mujeres? Yo creo que en ambos. En ambos, la tasa es en ambos, depende mucho también la presencia, como dijo el doctor, de la genética, de la herencia, depende mucho de las situaciones en las que la persona está viviendo también, o sea, las situaciones de estrés, que desgraciadamente ahorita pues provocan un aumento de esa atrofia. Se ha visto, por ejemplo, en pacientes con depresiones crónicas que no han sido bien tratados o que no han sido tratadas, que generan a que aumente el porcentaje de presentar un Alzheimer, una atrofia, y más a temprana edad. Podría decirse que por ese lado pues podría ser mujeres, pero pues también vemos que los hombres son los que más presentan esas situaciones de depresión y no acuden a los médicos, entonces se aguantan todo esto y se presenta. La tasa pues indudablemente es igual. Muy bien. Doctor, ¿es lo mismo la demencia senil que el Alzheimer? Antes
al no haber un diagnóstico certero de Alzheimer y de las enfermedades que podríamos decir también causan pérdida de memoria, se le decía que alguien tenía demencia senil, pero esto es porque está ligada con el envejecimiento, ¿sí? Pero no es causa del envejecimiento. El decir que tiene alguien demencia senil quiere decir que el envejecimiento le está causando esta pérdida de memoria, y no es así. Sabemos actualmente que nuestros procesos cognitivos se mantienen hasta cerca de los 80-85 años de edad. Se enlentecen un poco con el envejecimiento, pero solamente un enlentecimiento. Entonces, si yo voy a tener la misma calidad de cognición o de memoria hasta los 85 años de edad, quiere decir que el envejecimiento no causa el Alzheimer. Entonces, la demencia senil no existe, ¿sí? Es un sinónimo de síndrome demencial, es un sinónimo de pérdida de memoria, pero no hay que ponerle senil. Hace muchísimos años se le llamaba demencia senil, hasta antes que Alzheimer, y eso hace más de 100 y tantos años, sí le pusiera su nombre. Actualmente podemos hablar de un síndrome demencial o un deterioro cognitivo, ¿sí? Y hacemos el diagnóstico diferencial con el tipo. Deterioro cognitivo tipo Alzheimer, deterioro cognitivo tipo vascular, deterioro cognitivo tipo otras enfermedades. Pero sí ya no es correcto decir demencia senil. El término ya está en desuso y actualmente muchos piensan que tienen demencia senil porque en su momento fue el diagnóstico que les dieron. Pero es un diagnóstico que ya no está dentro de la nomenclatura médica, ¿sí? Ya está en desuso. Ok. Doctor, aquí en Aguascalientes, ¿cómo estamos de prevalencia de esta enfermedad? Bueno, por ahí estuve investigando y se dice que hay hasta 11,000 personas en Aguascalientes con datos de esta enfermedad. Sin embargo, pues no hay así como un registro como tal, precisamente por lo que decía el doctor. O sea, muchas de estas demencias, los cuadros demenciales no son bien diagnosticados, y más si estos empiezan, no sé, a verse en un primer nivel, en un médico privado, o sea, no especialista en cuanto a las demencias. Esto provoca esos retrasos en tener una buena estadística, pero de que cada vez vemos que sí hay más presente actualmente la tasa de prevalencia, sí, de prevalencia del Alzheimer, sí la hay, sí, más que en muchos años anteriores. ¿Se podría estimar más o menos en cuánto, doctor? Sí, fíjate que lo que pasa es que lo que dice la doctora es muy certero, porque muchos de los pacientes con Alzheimer leve no son diagnosticados. Pasa desapercibido la enfermedad porque la gente sigue pensando que con el envejecimiento es normal perder la memoria, ¿sí? Entonces hace que los pacientes y los familiares no acudan adecuadamente cuando tienen que acudir con el especialista. Y muchas de estas enfermedades también pasan desapercibidas, son confundidas. La depresión quita memoria, la ansiedad quita memoria, la falta del sueño quita memoria, el hipotiroidismo quita memoria, el trastornos de electrolitos quitan memoria. Entonces, eso hace que las tasas que tenemos actualmente, como dice la doctora, que son de alrededor, sí, del 1% de la población mayor, o podría decirse que del 10% de la población muy mayor. ¿Qué quiere decir esto? Alrededor de 10, 12,000 pacientes actualmente. Si tenemos 100,000 abuelos, que es más o menos el 10% del millón y pico que tenemos de habitantes, pues más o menos vamos a tener entre 10, 12,000 pacientes con Alzheimer. De esos 10, 12,000 pacientes con Alzheimer, muchos están en estadios leves, y esos pacientes hay que trabajar mucho con ellos porque son independientes, son pacientes que siguen su fábrica, que siguen su trabajo, son pacientes que siguen en la familia, que pueden cuidar nietos, son pacientes que son útiles siempre y cuando sepan sus limitaciones. Lo malo es cuando un paciente ya tiene un Alzheimer moderado y trata de hacer actividades que no van con sus limitaciones. Entonces yo diría que en Aguascalientes es un lugar donde hay mucha ayuda por parte de los médicos, tanto privados como no privados. El tema de Alzheimer en Aguascalientes se ha tocado bien, la universidad nos ha ayudado mucho en eso. Tenemos muchos años viendo aquí en TV universidades especiales de Alzheimer, tenemos ferias de Alzheimer, tenemos instituciones que se dedican al Alzheimer, y eso ha hecho que la población de Aguascalientes
podría decirlo que a diferencia de algunos otros estados o ciudades, sí se preocupan mucho por este tipo de pacientes, ¿no? El DIF ha hecho una extraordinaria labor con la gente mayor. Tiene clubes que tienen más de 10,000 abuelos y les hacen preguntas y les hacen cribaje de memoria paulatinamente. Entonces, yo creo que no hemos ganado, ni vamos a ganar, porque es una enfermedad que cada vez va a ser mayor, porque como se relaciona con la edad y vamos a vivir más, pues vamos a tener más enfermedades neurodegenerativas, llámese Alzheimer, Parkinson, de corazón o lo que sea, ¿no? Pero actualmente, como decía, se puede diagnosticar temprano y se puede tratar. Perfecto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Le recordamos que las líneas telefónicas de aquí de Televisión Universitaria están a su disposición para que nos marquen. 449-910-9260 es el teléfono aquí de Televisión Universitaria para alguna pregunta que tenga con nuestros especialistas de esta mañana. Vamos al corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Y el tema que estamos tratando es el Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, vamos a ver un video que aprendamos sobre esto de la enfermedad del Alzheimer. Clínica Alemana presenta Aprendamos de la enfermedad de Alzheimer. Uno de los mayores problemas de la vejez son las demencias. La más común es la enfermedad de Alzheimer, que afecta en promedio al 5% de las personas de 70 años, al 15% de 80 años y al 35% de más de 85 años. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales, como son la pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales. La enfermedad suele tener una duración promedio de 10 a 12 años. Aunque su causa no ha sido descubierta, se cree que el Alzheimer se produce por un depósito anormal de una proteína beta-amiloide en el cerebro. El síntoma central de esta enfermedad es la pérdida de memoria. Con el tiempo van apareciendo distintas alteraciones, como la dificultad para nombrar personas y lugares, para hacer gestos útiles y para reconocer lo que se ve, para orientarse y conciliar el sueño. El tratamiento de la enfermedad tiene dos pilares: el farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste en medicamentos que hacen más lento el proceso de deterioro. Sin embargo, actualmente no se cuenta con un medicamento capaz de detener o de revertir el daño. Por su parte, el tratamiento no farmacológico consiste en mantener una buena actividad física e intelectual. Para mayor información, ingresa a www.alemana.cl. Y bueno, ya hablábamos de los factores de riesgo de esta enfermedad, pero sí nos gustaría que nos platicaran un poquito más sobre ellos. No sé si gusta comenzar, doctora, por favor. Bueno, como le decía, en cuanto a mi rama, psiquiatría, pues tenemos muchos factores de riesgo, y más ahorita con la situación que estamos viviendo. Los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad no bien tratados son un factor de riesgo para generar lo que es una demencia a temprana edad. O sea, mientras más temprana edad es más, ahora sí que más agresiva la enfermedad. También el tabaquismo es un factor de riesgo. Obviamente ahorita pues ya tenemos el consumo de sustancias, que es algo que estamos viendo que, aunque no entra como una demencia de tipo Alzheimer, pero sí, sí genera factores de riesgo para que en un futuro los que se salven de no quedar mal ahorita sí generen una demencia a largo tiempo, porque ya generan un daño cerebral que poco a poco se va, como dijo el doctor en un principio, el cerebro se va haciendo pequeño, y si ya lo dejaron así como en una fase
y a partir de los 40 años nosotros empezamos a ser normalmente un poquito más pequeño, pero poquito, que nos deje esa cognición y todo eso, pues para ellos es más rápido y tienen más riesgo de presentarse, ¿sí? También por ahí tenemos la situación del estrés constante, que nos lleva pues a todas las enfermedades psiquiátricas y que al final, bueno, pues puede detonar en Alzheimer. Y la alimentación, la mala alimentación, que ahorita pues precisamente por el andar corriendo de un trabajo a otro, aunado al estrés, aunado al tabaquismo, pues está aumentando el riesgo de que las personas ya de 70 años estén presentando esta enfermedad. Claro que sí, doctor. Doctor. El principal factor de riesgo va a ser la edad, ¿sí? Es una enfermedad relacionada con el envejecimiento, entonces su principal factor de riesgo es la edad. El ser mujer también es un factor de riesgo, sin embargo se cree que esto está ligado con la edad porque hay más mujeres que hombres, ¿sí? En las edades más o menos de 65, 85 años, aunque después se tiende a igualar el porcentaje. En un principio se puede decir que también el ser mujer es un factor de riesgo. Otros son los traumatismos cráneoencefálicos de repetición. Inclusive hay una película muy buena de Will Smith donde los jugadores de fútbol americano empiezan a tener trastornos conductuales y de memoria, ¿no? Y se empezó a estudiar y se ve que cuando tenemos, por ejemplo, los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, cuando tenemos un golpe en la cabeza fuerte, sí puede degenerar, sí, esto o generar esto que en un futuro aumente la incidencia. Una cosa muy importante son los factores de riesgo cardiovasculares. Inclusive hace un par de años, la Asociación Mundial de Alzheimer dijo que la mejor forma de prevenir el Alzheimer es cuidando tu cuerpo, tu corazón, tu diabetes, tu hipertensión, tu nutrición, lo que llamamos enfermedades metabólicas, ¿sí? Que son las que ya dije, si yo cuido bien mi diabetes, si yo cuido bien mi hipertensión, mi colesterol, mis triglicéridos, etcétera, etcétera, tengo mucho menos presencia de Alzheimer. Otra es haber tenido un infarto cerebral. Las enfermedades cerebrovasculares también tienen riesgo de Alzheimer. Otra es la parte familiar, como ya había dicho la doctora también, el yo tener un pariente de primera línea con Alzheimer hace que sea más frecuente. No se transmite de padre a hijo, pero sí aumenta su frecuencia, ¿sí? Entonces esos serían los factores genéticos. De lo que también hablaba la doctora de la personalidad premórbida, se tiene muy bien estudiado que aquellas personas que fueron negativas, depresivas, ansiosas, con mal sueño durante su vida, también llegan a tener más estrés oxidativo, más estrés en el cerebro y van a desarrollar más Alzheimer. Pudiéramos quedarnos con la edad, ser mujer, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades cardiovasculares, una personalidad premórbida depresiva o mala, y uno muy importante, el nivel educativo, ¿sí? Lo dejé al final para hablar un poquito de él. Es muy importante, y no a nivel educativo entre yo tengo un doctorado, tengo menos Alzheimer, pero sí tenemos que estar activos. Nuestra mente tiene que ser toda una vida activa. Si yo soy carpintero, tengo que saberme los clavos, tengo que saberme los martillos, tengo que saberme las maderas. Si yo soy agricultor, tengo que saber de semillas, tengo que echar mi mente a andar y siempre tratar de aprender, ¿sí? Está comprobado que alguien de 90 años aprende. Entonces, lo que llamamos terapia psicológica y conductual es el aprender y el hacer que mi cerebro, ¿sí?, sea creativo a cualquier edad. Y eso puede prevenir en mucho el Alzheimer. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para prevenirlo y que está dentro de los factores de riesgo es aquellos que después de su jubilación no hacen nada, ¿sí? Entonces, es un trauma muy fuerte, es un choque muy fuerte, un duelo, la jubilación, pero pues hay que hacer otras cosas, ¿sí? Y hay que mantener nuestro cerebro siempre activo para disminuir este factor de riesgo que es modificable, que se dice que es el mantener nuestra mente activa. Claro. Doctora, hablando de los síntomas, ¿cuáles serían estos síntomas del Alzheimer? Pues sí, iniciando, empezaremos a ver a una persona que le cuesta trabajo nombrar ciertas cosas, que le cuesta trabajo lo más sencillo, por ejemplo, pásame la botella de agua, pásame eso. O sea, empieza a tener dificultad de nombrar cosas, se le empieza
La memoria anterógrada empieza a perderse. Lo que hice, ¿qué hiciste hace rato? ¿Qué desayunaste? No sé, ¿qué hiciste hace un momento? Los momentos instantáneos pasados empiezan a olvidarse. Y bueno, pues ya avanzando empiezan a tener alteraciones ya en cuanto ya al reconocimiento de personas que no han visto frecuentemente, desorientación en tiempo y espacio. Estas personas de repente salen y de repente ya no saben dónde están. Les cuesta trabajo hasta regresar a su casa. Hay gente que pues se llega a perder por esto. Van en el coche o en la bicicleta y se regresan sin ella porque no se acordaban que llevaban coche o algo. Son personas que aunque pudieran seguir funcionando, de repente empiezan a ver cosas frecuentes como olvidar, no sé, hasta cerrar el grifo. O sea, frecuentemente están lavando los trastes y dejan el grifo abierto o dejan el gas abierto. Entonces, para las mujeres, por ejemplo, el cocinar, que es algo que se les da muy bien, de repente ya la comida ya no es la misma, o se les pasa de sal, o se les olvidó algo, o ya no es, o ya no se supieron la receta cuando eran expertas. Los hombres también les cuesta trabajo ciertas actividades que realizaban todos los días. Si todavía están trabajando, ya les cuesta hacer estas ciertas actividades. Se pudieran ver hasta cierta torpeza, sí, se podría decir como así, y hasta el mismo paciente dice, no, pues es que ya estoy viejo, es que ya estoy torpe, es que ya esto, y pues sí, se desesperan. Ya avanzado esto, pues ya empiezan más problemas conductuales. Ya todo esto obviamente avanza en cuanto a la memoria, en cuanto a la pérdida de memoria, en cuanto a la pérdida de espacio, inclusive de espacio-tiempo, ya no se ubican en su lugar. Hay gente que ya para ellos no reconocen ni siquiera el lugar donde viven porque quieren vivir su pasado. O sea, la memoria se va perdiendo de adelante hacia atrás. Entonces, hasta que llegan obviamente a la etapa más grave, en donde ya pierden obviamente sus funciones básicas, el ir solos al baño, el poder caminar bien, se empiezan a caer. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque ya su marcha ya es torpe, empiezan ya no pueden comer solos, ya no reconocen, por ejemplo, lo que es una tortilla, un cubierto, un algo, problemas para dormir, conducta agresiva, irritable, porque de repente despiertan y no saben dónde están, tienen momentos de lucidez donde sí reconocen, y momentos donde no reconocen, y es donde la familia a veces dice, es que se está haciendo, y es un gran problema, porque la familia a veces piensa que el paciente se está haciendo, es que ¿cómo el otro día sí se acordó de esto? ¿O cómo se acuerda de aquello? ¿Cómo se acuerda de su mamá? ¿Cómo se acuerda de cuando vivía acá? ¿Y cómo no se acuerda de mí? ¿O cómo no se acuerda de esto? Aquí la cuestión es que tienen que entender que la memoria reciente se va perdiendo y la memoria muy de atrás pues sí se queda. Entonces no son pacientes que obviamente que no se están haciendo y que tenemos que cuidar las 24 horas del día. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Bueno, vamos ahora a otro promocional que habla sobre el Alzheimer. Quiero chocolate.
Te acabas de comer un bombón ahora mismo. No es verdad. ¿Cómo que no? Mira, si aún tienes chocolate en la mejilla. ¿Dónde vamos? A casa. No quiero ir. Venga, va, que seguro que nos lo pasaremos bien. Quiero ir a mi casa. ¿Dónde está mi madre? ¿Mamá? Mamá, ¿estás bien? Pues muy interesante este video, doctor. ¿Qué, Sí. qué le pareció? Muy fuerte video, ¿no? Muy fuerte porque la gran realidad es que hay que comprender a esa persona que va cambiando, ¿sí? A esa persona que ve un espejo y no ve la persona que piensa que es, mientras que la familia está viendo a la misma persona, ¿sí? Este cambio, esta forma de dejar de reconocerse inclusive a sí mismo, ¿sí? Es una cosa que tiene que comprender el cuidador y tiene que siempre tener enfrente a su madre, a su padre, a su abuelo y no decir, es que es otra persona. No, es que no es otra persona. Tienen que comprender que es una enfermedad y que requiere de ayuda, ¿sí? Que el cariño tiene que estar ahí aunque haya un grito de por medio de parte del paciente, aunque el paciente se agite, pues que hay que estar ahí con ellos. Aparte son gente que cuidaron durante toda una vida de una familia, que merecen ser cuidados, ¿sí? Y el video es muy certero. Tenemos pacientes que tenemos que quitarle los espejos, porque a la hora que ven un espejo se asustan. Tenemos que tener pacientes que les ponemos una cortina al espejo o que les decimos que los peinen porque no se reconocen y puede agitarlos, ¿no? Como ya decía, es uno de los síntomas tardíos de la enfermedad y esta señora que está en el video es una señora que ya tiene muchos años con Alzheimer, ¿no? De hecho, si una señora llega la primera vez al consultorio así, la gran realidad es que tiene unos 5 años, 6 años de retraso de diagnóstico, ¿sí? Si uno va entrenando a la familia desde el principio al paciente, no llega a ser tan malo, porque el paciente se va acostumbrando a los cuidados y la familia se va acostumbrando al cambio. En un paciente con estadios iniciales tenemos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, porque el paciente no es tonto y sabe que va a presentar cambios y los empieza a sentir, se le empiezan a olvidar las cosas y él sabe que tiene Alzheimer. Entonces hay que ser muy agresivos ahí con el tratamiento psicológico, psiquiátrico, de sueño, de ansiedad, de depresión. Cuando el paciente ya se le olvida que se le olvida y pasa a una etapa más avanzada en donde vienen trastornos conductuales y en donde el paciente ya no se acuerda de la enfermedad, ahí hay que tratar mucho al cuidador, ¿sí? Porque el cuidador va a estar cansado, va a estar harto, no va a comprender qué está pasando y puede tirar la toalla. Y en el estadio severo, digo que yo ya es el estadio del apapacho, porque lo que se tiene que hacer simplemente es pues, dar de comer, cambiar al paciente, acostarlo, muchas veces que ya no puede caminar, entonces va a ser silla de ruedas, va a ser movilización para evitar úlceras, que es un paciente también un poco ya más sencillo, porque físicamente ya no está tan fuerte como la señora que veíamos en el video. La señora que vimos en el video es una señora que físicamente está perfecta, ni siquiera trae bastón, ¿sí? Y ahí se puso triste porque no se reconoció, pero pudo haberse asustado y corrido. Pudo haber no reconocido a la hija y llamarle la atención en frente de la gente porque piensa que no es su hija y la van a raptar, ¿no? Entonces ahí entra mucho la parte psiquiátrica de la enfermedad, en donde tenemos que tratar los pacientes con medicamentos, en donde solamente, como yo decía al principio, esto no solamente es memoria. Esto es memoria, es sueño, es depresión, ansiedad y son trastornos psicóticos y son los 5 síntomas de la enfermedad
como con esta señora del video, tenemos que tratar muy bien como médicos y como familia. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, una parte fundamental, doctora, la familia. Como dice el doctor, hay que capacitar a la familia en estos temas. Exactamente, desgraciadamente la familia ya llega con el paciente cuando ya está en esta etapa, porque ya no pueden con él. O sea, yo creo que es muy importante el seguir esa capacitación a toda la gente, a todos los familiares que tienen obviamente ya personas de la tercera edad, pues para que identifiquen los primeros síntomas, para que de ahí tengan una mejor vida, tanto para el paciente, una vida de calidad, como para la familia. Es muy importante educar a la familia porque la familia primero entra en negación, obviamente, hace un duelo completamente, entra en negación y mientras más hijos es más problema, porque hay hijos que no quieren hacerse cargo, hay hijos que se quedan solos, hay hijos que nada más opinan y no hacen. Entonces, aquí es una situación en donde por lo regular cuando se diagnostica, a mí sí me gusta hablar con todos los hijos, hablar con la familia y decirle, bueno, pues para empezar, pues su familiar tiene una enfermedad irreversible, en donde tienen ustedes la oportunidad inclusive hasta de ser buenos hijos, de despedirse de su familiar, de todo, porque al final esto no va a acabar bien. Y que tienen que estar pues continuamente con ellos. El día de mañana no los van a reconocer y no se sientan mal y no se sientan, como decía el doctor, o sea, que no se sientan, que no es la persona, que es la enfermedad la que produce que a veces manoteen porque los quieran bañar, que a veces inclusive agredan, golpeen porque se sientan agredidos. O sea, de repente un desconocido, no sé, llega y me quiere quitar la ropa para bañar, o sea, de repente no te conozco, aunque seas mi hija o mi hijo, entonces, pues obviamente se ponen agresivos. Y el cuidador se va deteriorando si no sabe todas estas situaciones, porque el cuidador, aparte de que se desgasta en cuanto a estarlo cuidando día y noche, que no duerme, que come mal, que luego se les olvida que ya comieron y quieren más comida, o luego no quieren comer, y luego todas estas situaciones, aparte de que están ahí las 24 horas con ellos, pues se sienten agredidos por sus propios padres. Entonces esto es algo que tenemos que trabajar y que también es muy importante trabajar con los cuidadores, estarles enseñando, estar al pendiente de ellos, inclusive hasta anímicamente, para ver que no generen una depresión por ahí, por la situación que están viviendo, que no es fácil, claro. No es fácil, es algo que aunque diga uno, pues sí sabemos que es la misma persona, pero sí hace un duelo uno y arrebata. Mi papá murió de Alzheimer y sí y le digo, no es fácil, pero con buenos cuidados, con buen tratamiento y todo, yo creo que pueden tener una vida digna y también una muerte digna. Claro que sí. Sí, y los cuidadores pueden estar más tranquilos y mejor. Claro que sí, doctora, gracias. Doctor Paulino, se hablan de fases, si nos puede platicar un poco sobre esto. ¿Cuáles serían las fases que tiene el Alzheimer? Así es. Bueno, vamos a dividirlo en 3 fases. La gran realidad es que hay muchas escalas de evaluación que nos lo dividen. Una de las más comunes lo divide en 7 fases, que es la escala de FAST, pero vamos a hablar de Alzheimer leve, moderado y severo, ¿sí? Para poder entenderlo bien. El Alzheimer leve es aquel que suele pasar desapercibido, inclusive confundido. ¿Qué quiere decir esto? Olvidos de memoria sutiles. Yo vengo mañana en vez de hoy aquí, ¿sí? El celular lo empiezo a buscar porque no sé dónde lo dejé. Soy un ingeniero y ya no le sé bien a la computadora. Soy una cocinera y ya no le sé bien a las recetas. Soy un taxista y me tengo que ir por el Google Maps o el Waze o lo que sea para poder llegar a mi destino. Estoy cansado
no es, soy joven, todavía tengo 65, 70 años, pero ya empiezo con problemas de memoria, ¿sí? Entonces yo sé que algo anda mal, pero no voy al médico. Todavía me centro muy bien en el tiempo, sé más o menos la fecha, aunque me confundo, ¿sí? Me salen las cuentas hablando de cálculo, pero me confundo, tengo que sacar la calculadora. Antes, bueno, el celular, antes podía hacer bien las sumas y las restas, cobro y a veces se me olvida un billete. Esto puede ser confundido porque vivimos en un tiempo más ahorita aislado, en donde nuestra mente está estresada y donde nosotros no estamos acostumbrados a muchas actividades nuevas con el cambio, ¿sí? Entonces, este es el Alzheimer leve. Vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Tienes Alzheimer, tienes atrofia cerebral, las pruebas de memoria que te hice salieron mal y tienes Alzheimer. Y empiezan un tratamiento. Pero todavía puedes vivir una vida normal. Inclusive tenemos pacientes con Alzheimer que conducen. Me dicen, ¿cómo que conduces si tienes Alzheimer? Tengo Alzheimer, sé que me puedo perder, traigo mi tarjeta, si me pierdo la saco, me orillo, le hablo, mi teléfono tiene grabados estos teléfonos, puedo pedir ayuda. El Alzheimer no da sorpresas, es una enfermedad crónico degenerativa. Y luego viene el moderado, que es aquel que empieza a perder actividades, empieza a tener actividades ya más serias, empieza ya a confundirme en el año, empiezo a confundirme en mi casa, inclusive en unas habitaciones, empiezo a confundirme en cosas más serias como dejar, decía la doctora, el grifo abierto, dejar el gas abierto, empiezo a perder cosas más serias, ya no es un billete el que perdí, sino hice todas malas cuentas en la caja, empiezo a confundir a algunos amigos, no a familiares muy cercanos, pero sí ya amigos que generalmente me acordaba, y la confusión mental empieza a avanzar y también la ayuda que yo tengo que tener con un tercero, ¿sí? Entonces me empiezo a ser más dependiente. Empiezan alteraciones de conducta, empiezan alteraciones del sueño, empiezan depresiones mayores, empiezan trastornos de ansiedad y eso ya tiene que ser tratado farmacológicamente y ya es el paciente que llega a consulta pidiendo auxilio. Generalmente el paciente llega a consulta en una etapa moderada, en una etapa intermedia, que es la que estamos hablando ahorita. Deberían de llegar en la primera etapa. Ya cada vez más llegan en la primera etapa, ¿sí? Pero ya este paciente que dice, doctor, es que se me olvida todo, estoy mal, ¿sí? Y le dice la mujer o la esposa, sí, te olvida todo. No, tú cállate, que no sé qué, y empieza ahí. Entonces ya hay trastorno conductual, ya hay un trastorno que no solamente es memoria, sería de etapa moderada. Y luego de etapa severa, que es en la que ya pues hay pérdida de esfínteres, ya hay trastornos muy importantes de la memoria, confusión de la nieta con la hija, porque está viendo a la nieta y se parece a la hija, y él está viviendo otra etapa de su vida, entonces ya empieza a confundirse, inclusive se ve en el espejo como veíamos ahí. Pero una cosa importante es que esta etapa severa, físicamente son fuertes, mentalmente no. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque si yo dejo la puerta abierta, se va y no vuelve. Y yo he tenido, en estos 20 años que tengo dedicándome a esta enfermedad, muchas historias muy dramáticas en donde a veces no se encuentran a los pacientes, ¿no? Accidentes importantes en coche, accidentes importantes en escaleras, ahogamientos, o sea, son gente que físicamente es muy fuerte, pero mentalmente no. Una cosa importante en cuanto al leve, moderado y severo es la capacidad de decisión. El paciente con Alzheimer leve sí puede decidir, puede hacer su testamento, puede decidir qué hijo va, qué hijo ve, que me cuida, no me cuida, puedo llevar mi trabajo, etc. El paciente con Alzheimer moderado, ¿sí? Hay que ver qué capacidad de decisión tiene, porque físicamente se ve perfecto, pero a lo mejor ya no tiene capacidad de decisión. Entonces hay que hacerle unas pruebas específicas para juicio y razonamiento, que ahí son pruebas ya establecidas, y ahí decidir si se tiene o no un juicio para decisión. Y el paciente severo, ese paciente severo no tiene decisión, ¿sí? Aunque se ve perfecto físicamente, es un paciente que no tiene decisión y que hay que tener más supervisión. Más o menos serían las 3 etapas de la enfermedad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero regresamos con más de Cuidando mi Salud. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud, ya estamos en la parte final de este programa, pero bueno, antes me gustaría preguntarle a la doctora de qué manera podemos ayudar a estas personas que presentan este padecimiento del Alzheimer.
Bueno, como decía hace un momento en el video que vimos, hay dos maneras, o sea, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Yo creo que para la familia el tratamiento no farmacológico es en el que tienen que poner más de su parte, en el mantener activo al paciente, en el no, ya tiene Alzheimer, ya no puedes hacer nada, ya quédate, no, o sea, ver cuáles son sus capacidades y que siga activo, inclusive pasar más tiempo con esta persona, dialogar de más cosas para que mientras más aprendamos, o sea, mientras pueda él aprender cosas, simplemente un juego de memoria, o sea, me voy a acordar dónde está la otra ficha, juegos de mesa, inclusive unen a la familia y lo pueden pasar muy bien y todo eso, y el paciente se relaja y está aprendiendo ciertas reglas de los juegos. Lotería, todo eso, son juegos que parecen fáciles, pero que les ayuda a memorizar. Y cada eso, bueno, pues, como decía el doctor, o sea, la situación de la educación es importante, y no porque sea no educación en cuanto a una carrera o algo, sino que mientras más cosas tengamos en nuestro cerebro, pues las conexiones se aumentan y eso genera pues más masa. Y todavía en esa edad, y a pesar de la enfermedad, pues se pueden generar conexiones. ¿Y cómo generamos conexiones? Con ejercicio, llevándolos a hacer ejercicio en las capacidades que ellos tienen, llevándolos a un control médico, obviamente, para que tengan su medicamento, y dependiendo de sus necesidades, porque pues dependiendo ahí va a haber tiempos donde se depriman, bueno, necesitamos meterle un antidepresivo, ya no está deprimido, se lo quitamos. Va a haber tiempo donde su conducta es muy intolerante, irritable, pues hay que meterle otra cosa. En fin, o sea, llevar un control multidisciplinario, con geriatría, con psicología, con psiquiatría, inclusive este control multidisciplinario va a hacer que el paciente pues tenga una mejor evolución, ¿sí? O sea, retarde el tiempo de avance hacia la etapa media, hacia la etapa tardía, y que los familiares pues mantengan ese estímulo del paciente, que lo saquen, que lo lleven, que conozca, que todo mientras el paciente está todavía en las primeras etapas, o sea, que vaya a explicarle inclusive. No hay que encerrarlo. Exactamente, ya después, pues ya las etapas tardías sí, porque ya se confunden mucho y ya es muy difícil para ellos. Si se confunden, si no conocen a veces ni su casa, que si viven en la casa paterna, pues sí sigue siendo su casa, pero por lo regular ya no viven en la casa paterna, y es cuando viene esa confusión de que me quiero ir a mi casa, claro. Porque esta no es mi casa. Entonces ellos recuerdan la casa paterna, como veíamos ahí, o sea, en el video donde la señora pues se veía como una niña y quería a su mamá. Entonces sí, hay que platicar, hay que dialogar mucho con ellos, claro. Principalmente, si no tenemos otras herramientas, hay que platicar de lo que les gusta y enseñarles, leer. La lectura es muy buena para estos ellos. Pacientes. Muy bien. Doctor, ¿qué otras actividades pueden realizar estas personas? Yo me quedaría con unos puntos muy sencillos para la familia. Primero, el perder la memoria o el tener olvidos no es el envejecimiento. Hay que acudir con un médico para que haga un diagnóstico certero y temprano. Certero, no todo es Alzheimer. Puede tener ansiedad, puede tener trastornos del sueño, puede tener una cosa que se llama trastorno por déficit de atención, que es muy común en los adultos, puede tener hipotiroidismo, otra enfermedad que esté causando esto, la gran mayoría controlables. Una vez hecho el diagnóstico, y esto es parte del médico, el tratamiento farmacológico tiene que ser muy agresivo. No podemos tener un paciente con Alzheimer sin tratamiento. Es como si fueras diabético, traes 500 de glucosa y no tomas tu tratamiento. El Alzheimer es lo mismo. El Alzheimer tiene varios tratamientos, tiene más de 5 o 10 medicamentos que funcionan
¿sí? Y el médico tiene que ser el encargado de un tratamiento adecuado inclusive para el estado de la enfermedad, el estadio, perdón. Haya tratamiento para Alzheimer leve, moderado y severo, ¿sí? Y luego la parte, como decía la doctora, la parte no farmacológica. La parte no farmacológica tiene que ser también muy rígida. No se vale que de vez en cuando lea, no se vale que de vez en cuando juegue memoramas o cualquier juego de memoria. Tiene que ser con horario. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes durante 1 hora vamos a hacer un día lectura, un día pintura y un día memorama, ¿sí? Un día pintura, un día club de la lectura y otro día legos, ¿sí? Y que eso sea siempre supervisado, si no es por el médico, idealmente por un psicólogo. La neuropsicología es una subespecialidad de la psicología que se dedican específicamente a estos pacientes. Y hay muchos neuropsicólogos, antes eran raros. Los neuropsicólogos pueden llevar a un paciente y retrasar muchísimo el progreso de la enfermedad. Entonces tenemos dos partes, la parte de la familia con las terapias cognitivo-conductuales que tienen que ser muy rígidas y la tiene que hacer la familia, la parte del médico donde tiene que tratar adecuadamente la enfermedad y la parte mixta donde se hace un diagnóstico temprano. Más o menos sería un resumen. Muy bien. Pues bueno, finalmente, doctora Luz María González, si nos puede pues dar algún teléfono donde puedan localizar, bueno, más bien de ahí del hospital psiquiátrico, si alguien está interesado en ver cómo está funcionando todo esto, a dónde se puede dirigir y dónde puede llamar. Ay, buena. Ay, buena, ya tengo Alzheimer. No, con eso de que uno pone todos los teléfonos en... Claro, si gustamos con usted, Sí, doctor, ¿dónde lo bien, pueden, sí, sí. dónde lo pueden Sí, claro que sí. localizar? Mi teléfono del consultorio es 449-914-6994 y cualquier pregunta trato de contestar todo personalmente en mi teléfono celular, también lo pueden tener todos ustedes, es el 449-196-3373 por medio de WhatsApp, llamada o en el consultorio, con mucho gusto. Ahí tenemos especialistas que les pueden ayudar para esta enfermedad. Perfecto. Ahora sí, doctor. Sería 449-976-0587, terminación 88 y 89, para el Hospital de Psiquiatría. Muy bien, pues doctora Luz María González García, encargada de despacho de la dirección del Hospital de Psiquiatría Gustavo León Mujica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. También al doctor Santiago Paulino Ramírez Díaz Torre, profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu invitación y es un orgullo haber nacido y seguir aquí. Perfecto, muchísimas gracias. También usted que lo hizo a lo largo de esta hora. Lo esperamos la próxima semana en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias. Bye.